Hola, una de las cosas que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar es la muerte. Y la Biblia nos dice que la muerte no es el fin de todo, aunque hayan muchas personas que traten de negar esta verdad espiritual. La Biblia afirma categóricamente de que la muerte no es el fin de todo. Ahora, si la Biblia lo afirma, surge una pregunta. ¿Está usted, estoy yo preparado para continuar la vida después de la muerte? Sí, la vida eterna. Y es aquí cuando la palabra de Dios nos presenta algunas verdades espirituales que nosotros tenemos que considerar. El libro de Romanos, en algunos pasajes de su libro nos dice lo siguiente, por ejemplo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, sí. Esta es una verdad espiritual que no podemos sacarla de la Biblia ni echarla a un lado. Dios es bueno, Dios es santo, y lo único que separa al ser humano de Dios es el pecado. Sin embargo, la mayoría de las personas no quieren reconocer estos. Todos nosotros, dice la Biblia, somos pecadores. En el libro de Romanos, el mismo libro, capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Eso le incluye a usted y a mí. Pero en el capítulo 3, verso 10, ya lo afirmaba cuando dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno solo. Note lo que la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno solo. El mismo libro en el capítulo 5, verso 12, menciona, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos pasajes nos plantean esta dura realidad. Ahora, ¿hay una salida? Bueno, la Biblia en el mismo libro sí nos muestra una salida, pues dice en Romanos 6:23, la parte B que no leímos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Surge una pregunta, ¿cómo es que Dios entonces nos regala así fácilmente la salvación, la vida eterna? Déjeme decirle que no es fácil. Dios tuvo que demostrar su amor para con nosotros. Y lo dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, siendo malos, siendo pecadores, sin embargo Dios nos mostró su amor mandando a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar allí en la cruz. Sí, Él murió en su lugar y en el mío. Y aquí se demuestra el amor de Dios. Ciertamente, Dios ya no tiene que demostrarnos que nos ama. Es decir, ya Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros seamos salvos. Por su gracia, por su misericordia, por su amor, nos sigue bendiciendo, esperando de que las personas se vuelvan a Dios. Pero la más grande muestra de su amor fue su Hijo allí clavado en la cruz por sus pecados. Sí, Dios mostró su amor allí en la cruz del Calvario. Ahora entonces, ¿cómo recibir ese regalo de parte de Dios? Romanos 10, versos 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, para obtener la salvación, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Pues Pablo lo dice, confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Cristo está vivo y porque está vivo usted le ha recibido, le ha aceptado en su corazón y lo puede confesar públicamente y decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y comienza con la primera vez el día que usted acepta, le recibe en su corazón como su Señor y Salvador. Ahora, puede surgir una pregunta, ¿y cómo sabré ahora si soy salvo? Bueno, Romanos capítulo 10, verso 13 dice lo siguiente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo lo afirma, todo aquel que invocare el nombre del Señor, se refiere al Señor Jesucristo, será
salvo. Pues para enfrentar ese paso después de la muerte, para ir a la vida eterna, tenemos que ser salvos. Y la única manera de ser salvo es pues lo que hemos visto en estos versículos. Creer en Jesucristo que está vivo, confesar con nuestros labios que Él es nuestro Señor y creer definitivamente con todo nuestro corazón. Ahora, si usted acepta a Cristo, déjeme decirle la siguiente pregunta que nos planteamos es, ¿y qué hacer ahora? Bueno, la Biblia dice en el libro de Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted toma en serio este mensaje y acepta a Jesucristo por fe como su Señor y Salvador, el siguiente paso es comenzar a leer la Biblia, comenzar a escuchar la predicación de su palabra, pues usted necesita crecer en la fe, conocer más de Dios, y la única manera es escuchando la palabra de Dios, sea leyéndola, asistiendo a una iglesia, congregándose para glorificar el nombre de Dios y para crecer espiritualmente. Así que le animamos. El libro de Romanos entonces nos muestra que Dios nos ama y bueno, que tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Quiere hacerlo usted? Le animo a que lo haga. Vamos, ore conmigo. Puede repetir estas frases que voy a decir a continuación. Esa es la manera como usted va a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Repita conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, reconozco que he pecado y que mis pecados me separan de ti, pero en este día yo reconozco que tú me amas y que diste tu vida en la cruz por mí. Creo con todo mi corazón que Cristo se levantó de entre los muertos y que está vivo y que vendrá por segunda vez. En mi corazón creo y con mis labios confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, ponte en contacto con nosotros. Estamos listos para ayudarte a crecer espiritualmente. Dios te bendiga.